Hola, hola, mis curiosos del Internet. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionada de traerles este vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Si son como yo que aman el drama, el chisme, y sobre todo, las noticias del mundo del espectáculo, este es su lugar. Hoy vamos a desmenuzar un escándalo que ha sacudido el mundo de las celebridades, uno que involucra a un galán, una producción televisiva y, bueno, digamos, un arrebato que le costó muy caro. Así que prepárense, tomen sus palomitas o su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en este mar de controversia. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial a este canal donde exploramos el lado más jugoso de la farándula. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Todo empieza, como muchas historias escandalosas, con un protagonista que parecía estar en la cima del mundo. Hablamos de Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el planeta con su carisma, su físico de infarto y, admitámoslo, esas miradas que derriten hasta el hielo. Sí, ese Can Yaman que protagonizó novelas que nos tuvieron pegados a la pantalla, el mismo que llenaba alfombras rojas y portadas de revistas. Pues bien, la cosa se puso tensa cuando, aparentemente, fue expulsado de un programa de televisión tras un incidente que, como mínimo, podríamos catalogar de explosivo. Y créanme, cuando digo explosivo, no estoy exagerando. Las noticias empezaron a circular como pólvora en las redes sociales, creando una tormenta de especulaciones y teorías que, honestamente, nos tuvo a todos pegados a las pantallas de nuestros teléfonos. El eco de este suceso resonó en cada rincón de la web, desde foros de fans hasta los rincones más recónditos de Twitter, dejando un rastro de preguntas y conjeturas que aún hoy siguen sin resolverse por completo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué detonó este arrebato que supuestamente le costó su lugar en el show? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Aparentemente Can Yaman se encontraba trabajando en una producción televisiva que, por motivos que aún no están del todo claros, no estaba resultando ser la experiencia más placentera para él. Ya saben, esas situaciones en las que las tensiones en el set aumentan, las diferencias creativas chocan y, bueno, a veces, las cosas simplemente explotan. Y eso, al parecer, fue precisamente lo que ocurrió en este caso. Los rumores apuntan a que hubo una discusión acalorada, una confrontación con alguien del equipo de producción, y bueno, la cosa escaló rápidamente hasta el punto en que la situación se tornó insostenible. Algunos hablan de gritos, otros de insultos, incluso hay quien menciona que hubo un intercambio de palabras bastante subido de tono. En las primeras horas, las versiones eran confusas y contradictorias. Unos afirmaban que la confrontación fue con el director, otros que el altercado fue con un guionista, y hasta se llegó a mencionar un conflicto con un miembro del equipo de maquillaje por un desacuerdo sobre su caracterización. El misterio envolvía el suceso, y la falta de confirmación oficial solo alimentaba la incertidumbre. Lo cierto es que al final del día, la decisión fue que Can Yaman debía abandonar el proyecto. Pero por supuesto, no nos quedamos solo con los rumores. La gente, como era de esperarse, empezó a buscar respuestas, a indagar en las fuentes y a armar el rompecabezas de lo que realmente pasó. Algunos medios de comunicación afirmaron que la actitud de Can Yaman durante el rodaje había sido, en general, bastante complicada. Se hablaba de impuntualidad, de exigencias extravagantes y de una falta de compromiso con el trabajo en equipo. Se rumoreaba que llegaba tarde a los rodajes, que pedía cambios de última hora en el guión, que exigía un trato preferencial y que no se involucraba con sus compañeros de reparto. El famoso divismo había entrado en escena, como un fantasma que recorría los pasillos del set de grabación. Estos rumores, alimentados por las filtraciones de algunos miembros del equipo de producción, pintaban un panorama poco favorecedor para el actor turco. Otros, por el contrario, defendieron a capa y espada al actor, argumentando que era una víctima de las malas decisiones de la producción, de un guión poco consistente y de un ambiente laboral tóxico que no le permitía desenvolverse de manera adecuada. Se argumentaba que el guión estaba lleno de inconsistencias, que los directores no le permitían improvisar ni proponer ideas, y que había una atmósfera de trabajo hostil y desmotivadora. Los defensores del actor señalaban que el estrés y la presión del rodaje pudieron haber llevado a Can Yaman a tener esa reacción, y que era injusto juzgarlo sin conocer todos los detalles de la situación. Y es que, como suele suceder en estos casos, la verdad parece estar en algún punto intermedio.
No es tan fácil pintar a alguien como el villano absoluto, ni tampoco como la víctima perfecta. Todos los involucrados tienen su versión de la historia y al final, somos nosotros los espectadores quienes debemos sacar nuestras propias conclusiones. Es como un gran juicio mediático, donde cada uno presenta sus pruebas y argumentos, y el veredicto final queda a la interpretación del público. Profundizando en la narrativa de los rumores, algunos afirmaban que la raíz del problema residía en la falta de control creativo que Kanyaman sentía sobre su personaje. El actor, conocido por su intensidad y pasión en sus interpretaciones, al parecer, se sentía limitado por las directrices de la producción. Se decía que él quería aportar más profundidad y complejidad a su personaje, pero que sus ideas eran sistemáticamente rechazadas. Esta frustración, combinada con el cansancio acumulado por largas jornadas de rodaje, pudo haber sido la chispa que encendió la mecha del conflicto. Incluso se llegó a hablar de una cierta rivalidad con otro miembro del elenco, un actor más veterano que, según los rumores, veía en Kanyaman una amenaza a su posición dentro de la serie. La tensión entre ambos habría añadido un ingrediente extra al cóctel explosivo que se gestaba en el set de grabación. Por otro lado, los defensores de Kanyaman también tenían sus propias pruebas y argumentos. Se filtraron a la prensa conversaciones privadas del actor con sus amigos, donde éste expresaba su frustración por la falta de profesionalismo de algunos miembros del equipo de producción. En estas conversaciones, se mencionaba la falta de puntualidad de algunos compañeros, la mala organización del rodaje y el trato poco amable de algunos técnicos. Algunos señalaban que las exigencias del actor eran normales en un rodaje de este calibre, y que las críticas provenían de personas envidiosas de su éxito. Se llegó a argumentar que la producción, al no estar a la altura del talento de Kanyaman, lo estaba utilizando como chivo expiatorio para desviar la atención de sus propios problemas. Esta batalla de versiones, que se libraba en los platós de televisión y en las redes sociales, no hacía más que aumentar la confusión y la incertidumbre sobre lo que realmente había ocurrido. Pero más allá de las especulaciones y las diferentes versiones de la historia, lo que resulta innegable es que este incidente ha tenido un impacto significativo en la carrera de Kanyaman. Una reputación, como todos sabemos, puede tardar años en construirse, pero se puede desmoronar en cuestión de segundos. Y este escándalo, sin duda alguna, ha dejado una mancha en la imagen pública del actor. La percepción que el público tenía de él, la de un galán carismático y talentoso, se vio empañada por la imagen de un actor problemático e impetuoso. Los contratos publicitarios comenzaron a tambalearse, las ofertas de trabajo disminuyeron y su base de fans se dividió en dos bandos irreconciliables. Sus seguidores, divididos entre la decepción y el apoyo incondicional, han inundado las redes sociales con comentarios y mensajes de todo tipo. Desde los que lo critican duramente por su comportamiento, llamándolo irresponsable y malagradecido, hasta los que le defienden a capa y espada, argumentando que es un genio incomprendido y una víctima de las circunstancias, pasando por los que simplemente se muestran desconcertados ante lo sucedido. La realidad es que este incidente ha puesto a Kanyaman en una situación muy delicada, una que deberá manejar con mucha inteligencia y cuidado si quiere volver a recuperar el estatus que tenía antes. La sombra de la duda y la controversia planeaba sobre su carrera, y la incógnita de si lograría resurgir de las cenizas se mantenía en el aire. El impacto en las redes sociales fue monumental. Los hashtags #Kanyaman defiende, #Kanyaman expulsado y #justicia para Kanyaman se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los debates y discusiones se extendieron por todas las plataformas, desde Twitter hasta Instagram, pasando por Facebook y TikTok. Se crearon grupos de apoyo y también de boicot, cada uno defendiendo su postura con uñas y dientes. Los fanáticos se enzarzaron en acaloradas discusiones, algunos defendiendo a ultranza la inocencia del actor y otros repudiando su comportamiento. La polarización del debate reflejaba la complejidad del problema y la dificultad de llegar a un consenso sobre la verdadera naturaleza del incidente. La propia imagen de Kanyaman fue objeto de análisis y debate. Algunos usuarios de las redes sociales rescataron entrevistas antiguas del actor, donde éste hablaba de su carácter impulsivo y de su dificultad para controlar sus emociones. Estos fragmentos fueron utilizados tanto por sus defensores como por sus detractores para respaldar sus respectivos argumentos. Claro, también es importante hablar de las consecuencias para la producción televisiva. Después de todo, perder a su protagonista, y de una manera tan abrupta, no es algo que se pueda tomar a la ligera.
Los productores se vieron en la necesidad de reestructurar todo el proyecto, de buscar un reemplazo para Can Yaman y de hacer frente a la oleada de críticas y comentarios negativos que inundaron las redes sociales. La producción tuvo que paralizar el rodaje durante varias semanas, mientras buscaban un sustituto para el actor y reescribían parte del guión. La incertidumbre y la confusión reinaban en el equipo, y el moral de los trabajadores se vio afectado por la situación. Algunos miembros del equipo, preocupados por su futuro laboral, se quejaban de la falta de información y de la gestión de la crisis por parte de los productores. Y es que en el mundo del espectáculo, las crisis de imagen pueden tener un impacto devastador en la reputación de una producción, y esto, a su vez, puede traducirse en pérdidas económicas y en una disminución del interés del público. La cancelación de contratos publicitarios, la disminución de los índices de audiencia y las dificultades para conseguir financiación son solo algunas de las consecuencias que puede acarrear una crisis de imagen de esta magnitud. Así que, en resumen, este escándalo no solo afectó a Can Yaman, sino que tuvo consecuencias para todos los involucrados. El proyecto televisivo, que había sido concebido como un éxito seguro, se convirtió en un campo de batalla mediático, donde cada uno luchaba por defender su versión de la historia y por minimizar los daños causados por la polémica. La búsqueda de un reemplazo para Can Yaman no fue una tarea fácil. Los productores se vieron obligados a contactar a otros actores de renombre, muchos de los cuales se mostraron reacios a asumir el papel en medio de tanta controversia. Algunos declinaron la oferta por temor a que la sombra del escándalo de Can Yaman los afectara también, otros por no querer trabajar en un ambiente laboral tan inestable. Finalmente, después de varias semanas de negociaciones y castings, lograron encontrar a un actor que aceptara el desafío de reemplazar a Can Yaman, aunque la sombra de la polémica aún planeaba sobre la producción. La moral del equipo se resintió por el caos, y la confianza entre los miembros de la producción se vio afectada. Algunos incluso especularon sobre el futuro de la serie, temiendo que el escándalo pudiera poner en peligro su continuidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que este caso nos recuerda, una vez más, que detrás de cada estrella, de cada rostro famoso, hay un ser humano con sus propias emociones, sus propias frustraciones y sus propios demonios internos. Que la fama y el éxito no son garantías de felicidad ni de estabilidad emocional. Y que en muchas ocasiones, las presiones del mundo del espectáculo pueden llevar a las personas al límite, provocando situaciones como la que hemos presenciado. La constante presión mediática, la exigencia de cumplir con las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar un enorme estrés en las personas que viven bajo los focos. Este caso nos recuerda que los famosos son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que no siempre son capaces de controlar sus impulsos o de tomar las mejores decisiones. También nos enseña la importancia de mantener la calma, de resolver los conflictos de manera pacífica y de evitar, a toda costa, los arrebatos de ira que pueden tener consecuencias nefastas. La comunicación clara y respetuosa, la capacidad de escuchar y de empatizar con las opiniones de los demás son herramientas fundamentales para evitar que un desacuerdo se convierta en una crisis de imagen. Y por supuesto, nos recuerda la fragilidad de la reputación, lo fácil que es perderla y lo difícil que resulta recuperarla. Una vez que la imagen pública de una persona se ve dañada, es muy complicado restaurarla por completo. La gente suele tener una memoria larga, y las sombras de los escándalos del pasado pueden perseguir a una figura pública durante mucho tiempo. Además, este caso nos sirve como un espejo de la cultura del espectáculo, una cultura que a menudo se caracteriza por la superficialidad, la hipocresía y la falta de empatía. La presión para mantener una imagen perfecta, la competitividad feroz entre los artistas y la constante vigilancia de los medios de comunicación crean un ambiente tóxico que puede llevar a las personas al límite. Este escándalo es un recordatorio de que la fama y el éxito no siempre equivalen a la felicidad, y de que es fundamental construir relaciones humanas auténticas y genuinas, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. También es un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación, que a menudo se limitan a alimentar la polémica en lugar de buscar la verdad y el rigor informativo. Los medios, al igual que el público, deben ser conscientes del impacto que sus acciones tienen sobre las vidas de las personas y deben evitar juzgar a los demás sin conocer todos los detalles de la situación. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué va a pasar con Can Yaman de ahora en adelante. Bueno, esa es una pregunta que por el momento no tiene una respuesta clara. Lo que sí sabemos es que el actor deberá reflexionar sobre lo sucedido,
aprender de sus errores y buscar la manera de reconstruir su imagen pública. No será un camino fácil, eso está claro, pero tampoco es imposible. La tarea que le espera a Can Yaman es ardua y compleja. Deberá trabajar en su autocontrol, aprender a manejar sus emociones y buscar ayuda profesional si lo considera necesario. También deberá demostrar su arrepentimiento públicamente y pedir disculpas a las personas que se vieron afectadas por su comportamiento. El tiempo dirá si Can Yaman logrará superar esta crisis y volver a brillar en el mundo del espectáculo, o si este escándalo marcará un antes y un después en su carrera. Deberá trabajar duro para demostrar que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar. Lo único que podemos hacer nosotros como espectadores es observar con atención y seguir de cerca su evolución. Su regreso a la pantalla, si es que se produce, seguramente será objeto de análisis y debate por parte del público y de los medios de comunicación. La sombra de la polémica siempre estará presente, y él deberá esforzarse por demostrar que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar. Y mientras tanto nosotros, como los curiosos que somos, seguiremos buscando información, investigando, analizando y compartiendo nuestras opiniones sobre este y otros escándalos que sacuden el mundo de las celebridades. Porque admitámoslo, el drama y el chisme son una parte inherente de la farándula y, queramos o no, siempre nos terminan atrapando. La fascinación por la vida de los famosos, por sus éxitos y sus fracasos, por sus amores y sus desamores, es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. La gente siempre ha sentido curiosidad por las vidas de las personas que viven bajo los focos, y los escándalos son una parte inevitable de este proceso. Así que gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo su pasión por las noticias del espectáculo. Recuerden que este canal está siempre abierto a sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones, así que no duden en dejarme sus mensajes abajo. Sus ideas y sus aportaciones son fundamentales para el crecimiento de este canal y para la creación de contenido que sea de vuestro interés. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, que ya estamos preparando muchas más sorpresas para ustedes. Resumamos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado el escándalo de Can Yaman, su supuesta expulsión de una producción televisiva tras un arrebato en el set. Vimos cómo esta situación generó un debate en las redes sociales, dividiendo a sus seguidores y afectando su reputación. Analizamos las posibles causas del incidente, desde las tensiones en el rodaje hasta los problemas personales del actor. Profundizamos en las distintas versiones del incidente, los rumores y las contradicciones que alimentaron la polémica. Y por último, reflexionamos sobre las consecuencias de este escándalo tanto para Can Yaman como para la producción televisiva. Vimos cómo la reputación del actor se vio dañada, cómo su carrera profesional quedó en entredicho y cómo la producción televisiva tuvo que hacer frente a la crisis de imagen y buscar un reemplazo para su protagonista. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final, por su apoyo incondicional y por ser la mejor comunidad de curiosos del Internet. Sus comentarios y sus mensajes son los que nos impulsan a seguir creando contenido y a explorar el lado más jugoso de la farándula. No olviden que su opinión es muy importante para nosotros, así que los invito a que dejen sus comentarios sobre lo que piensan de este caso de Can Yaman. ¿Creen que fue justo su despido? ¿Qué debería hacer el actor para recuperar su imagen? ¿Consideran que la producción televisiva tuvo parte de la responsabilidad en este incidente? Los leo con atención. Me interesa conocer vuestras perspectivas y vuestras reflexiones sobre este tema. Vuestros comentarios son fundamentales para enriquecer el debate y para ampliar la comprensión de esta polémica. Y antes de despedirnos, no se olviden de regalarnos un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones sobre el mundo del espectáculo. Recuerden que este es su espacio para informarse, entretenerse y sobre todo para divertirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis curiosos. Y recuerden, en el mundo de la farándula, todo puede pasar, así que estén atentos porque la próxima noticia jugosa podría estar a la vuelta de la esquina. Hasta pronto.